buenas, jóvenes estudiantes del CEPRE UNA. Bienvenidos nuevamente al curso de Ciudadanía. Se les pide por favor agarrar su material de trabajo y ubicarse en el siguiente tema del curso. En esta oportunidad, jóvenes estudiantes, vamos a hablar acerca del tercer y último poder de la estructura del Estado peruano. Nos referimos al Poder Judicial. ¿Y qué es el Poder Judicial? De acuerdo a la Constitución y a las leyes, es la institución encargada de administrar justicia a través de sus órganos jerárquicos que son los juzgados de paz no letrados, los juzgados de paz letrados, las Cortes Superiores y la Corte Suprema de Justicia de la República. Cabe mencionar que el Poder Judicial, en su ejercicio funcional, es autónomo en lo político, administrativo, económico, disciplinario e independientemente en lo jurisdiccional, con sujeción a la Constitución, pues no existe ni puede instituirse ninguna jurisdicción que pueda cumplir esta misma tarea, con excepción de los organismos de justicia militar y arbitral. Con esta pequeña introducción, jóvenes estudiantes, en su libro va a encontrar que dicho órgano constitucional se encuentra previsto entre los artículos 138 al 149 de dicho texto, o sea, de la Constitución Política del Perú. Este se encarga de la resolución de las demandas y denuncias de carácter jurídico. Como tal, ostenta la potestad de dirimencia, o sea, de resolver en los conflictos interindividuales en pro de la justicia y la paz social. En ese sentido, la sentencia es el instrumento por el cual el Poder Judicial declara solemnemente la solución de dicha controversia y por consiguiente la estimación o desestimación de las pretensiones en litis. El Poder Judicial se distingue de otros órganos de poder en virtud que actúa sometido al marco estricto del derecho y la lógica jurídica. De otro lado, su actuación es sujeta a una conducta de autocontrol o, como se menciona en inglés, self-restraint, que obliga a que sus determinaciones judiciales acrediten coherencia con los principios de racionalidad, razonabilidad y proporcionalidad en la solución de una controversia judicial. A continuación, jóvenes estudiantes, vamos a hablar acerca de los artículos del 138 al 149 de la Constitución Política del Perú. Estos artículos hacen referencia de todo lo concerniente al Poder Judicial. El artículo 138 habla acerca de la administración de justicia, control difuso, donde menciona que la potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por el Poder Judicial a través de sus órganos jerárquicos que ya hemos mencionado anteriormente, con arreglo a la Constitución y a las leyes. Al mismo tiempo dice que en todo proceso de existir incompatibilidad entre una norma constitucional y una norma legal, los jueces prefieren la primera. Igualmente, prefieren la norma legal sobre toda otra norma de rango inferior. En pocas palabras, los jueces siempre van a preferir y elegir la norma que tenga mayor rango, ¿ya? En el artículo 139 habla de los principios de la administración de justicia. Jóvenes, en este punto en realidad son un promedio de 22 incisos, ¿ya? Yo solamente estoy poniendo 5, un poco para hacer como referencia, ¿ya? Ustedes ya se encargan de leer los demás. Mencionan lo siguiente: son principios y derechos de la función jurisdiccional los siguientes: la unidad y exclusividad de la función jurisdiccional, el primero. ¿Y qué quiere decir esto? Que no puede existir ni puede establecerse jurisdicción alguna independiente, con excepción, como ya hemos mencionado, de la militar y la arbitral. ¿Ya? No hay proceso judicial por comisión o delegación. Es netamente
el Poder Judicial es facultado ya de administrar la justicia. La independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional. Esto menciona que ninguna autoridad puede abocarse a causas pendientes ante el órgano jurisdiccional ni interferir en el ejercicio de sus funciones. Tampoco puede dejar sin efecto resoluciones que han pasado en autoridad de cosa juzgada, ¿ya? Ni cortar el procedimiento en trámite, ni modificar sentencias, ni retardar su ejecución. La observación del debido proceso y la tutela jurisdiccional. Esto quiere decir que ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por la ley, ¿ya? Ni ser sometida a procedimientos distintos de los previstos y establecidos, ni juzgados por otros órganos jurisdiccionales de excepción, ni por comisiones especiales creadas al efecto. ¿Qué quiere decir esto? Que ninguna persona puede ser juzgada o tratada de distinta manera a lo que está establecido en la norma, ¿ya? También tenemos lo que se refiere a la publicidad en los procesos, salvo disposición contraria de la ley. En pocas palabras, quiere decir que todos los procesos ya pueden ser públicos siempre y cuando ya la ley diga lo contrario. El quinto habla acerca de la motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las instancias, excepto los decretos de mero trámite con mención expresa de la ley aplicable y de los fundamentos de hecho en que se sustentan. Continuamos. En el artículo 140, jóvenes, habla acerca de la pena de muerte. Dice que la pena de muerte solo puede aplicarse por el delito de traición a la patria en caso de guerra y el de terrorismo, conforme a las leyes y a los tratados en los que el Perú es parte obligada. Ya, esto no quiere decir que si una persona comete un delito se le va a dar la pena de muerte. Acá en este punto esclarece que solo en caso de guerra y el de terrorismo conforme a las leyes y los tratados. También habla de la casación en el artículo 141, donde menciona que corresponde a la Corte Suprema fallar en casación o en última instancia cuando la acción de inicio de una Corte Superior o ante la propia Corte Suprema conforme a ley. Asimismo, conoce en casación las resoluciones del fuero militar en las limitaciones que establece el artículo 173. ¿Y qué es casación? El recurso de casación es un recurso extraordinario que tiene por objeto anular una sentencia judicial que contiene una incorrecta aplicación de la ley, ¿ya? Al mismo tiempo, en el artículo 142 menciona sobre las resoluciones no revisables por el Poder Judicial. Dice, no son revisables en sede judicial las resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones en materia electoral, ni las del Consejo Nacional de la Magistratura en materia de evaluación y ratificación de jueces. Eso no ve el Poder Judicial. En el artículo 143 habla de los órganos jurisdiccionales, donde menciona que el Poder Judicial está integrado por órganos jurisdiccionales que administran justicia en nombre de la nación y por órganos que ejercen su gobierno y administración. Cabe mencionar, jóvenes, que son órganos jurisdiccionales del Poder Judicial. Primero, la Corte Suprema de Justicia de la República. De ahí tenemos también las Cortes Superiores de Justicia en los respectivos distritos judiciales. También están los juzgados especializados y mixtos en las provincias respectivas. También están los juzgados de paz letrados en la ciudad o población de su sede. Y los juzgados de paz también tenemos ahí, ya como los órganos jurisdiccionales. Seguimos, jóvenes estudiantes. En el artículo 144 se habla de la presidencia del Poder Judicial Sala Plena, donde menciona que el presidente de la Corte Suprema lo es también del Poder Judicial. La Sala Plena de la Corte Suprema es el órgano máximo de deliberación del Poder Judicial.
Cabe mencionarles acá en este punto, jóvenes, que José Luis Lécaros Cornejo fue elegido por la Sala Plena de la Corte Suprema como el nuevo presidente del Poder Judicial para el periodo 2019-2020. En el artículo 145 de la Constitución habla del presupuesto del Poder Judicial, donde menciona que el Poder Judicial presenta su proyecto de presupuesto al Poder Ejecutivo y lo sustenta ante el Congreso. En este punto, quiero mencionarles que el Poder Judicial goza de autonomía en la elaboración y aplicación de su presupuesto, el cual corresponderá el 4% del presupuesto general de la República aprobado por el Poder Legislativo. En el artículo 146 se habla de exclusividad de la función jurisdiccional. La función jurisdiccional es incompatible con cualquier otra actividad pública o privada, con excepción de la docencia universitaria fuera del horario de trabajo. Los jueces solo perciben las remuneraciones que les asigna el presupuesto y las provenientes de la enseñanza o de otras tareas expresamente previstas por la ley. El Estado garantiza a los magistrados judiciales lo siguiente: su independencia, solo están sometidos a la Constitución y a la ley. La inmovilidad en sus cargos, no pueden ser trasladados sin su consentimiento. Su permanencia en el servicio, mientras observen conducta e idoneidad propias de su función, no van a ser removidos de su cargo. Y por último tenemos una remuneración que les asegure un nivel de vida digno de sumisión y jerarquía. Seguimos. En el artículo 147 de la Constitución habla acerca de los requisitos para ser magistrado de la Corte Suprema, donde menciona que se requiere lo siguiente: ser peruano de nacimiento, ser ciudadano en ejercicio, ser mayor de 45 años y haber sido magistrado de la Corte Superior o fiscal superior durante 10 años, o haber ejercido la abogacía o la cátedra universitaria en materia jurídica durante 15 años. En el artículo 148 de la Constitución habla acerca de la acción contenciosa administrativa, donde menciona que las resoluciones administrativas que causan estados son susceptibles de impugnación mediante la acción contenciosa administrativa. ¿Y cuál es la finalidad de la acción contenciosa administrativa? Tiene como finalidad el control jurídico por el Poder Judicial de las actuaciones de la administración pública sujetas al derecho administrativo y la efectiva tutela de los derechos e intereses de los administrados. Y por último, en el artículo 149 se habla del ejercicio de la función jurisdiccional por las comunidades campesinas y nativas, donde menciona que las autoridades de las comunidades campesinas y nativas, con el apoyo de las rondas campesinas, pueden ejercer las funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial de conformidad con el derecho consuetudinario. ¿Y a qué se refiere con derecho consuetudinario? Que rige por la costumbre, aplicado especialmente al derecho no escrito, siempre que no violen los derechos fundamentales de la persona. La ley establece las formas de coordinación de dicha jurisdicción especial con los juzgados de paz y con las demás instancias del Poder Judicial. Muy bien, jóvenes estudiantes. Eso sería todo concerniente a la clase de hoy. Muchas gracias por su atención. Cualquier duda o consulta que tengan, pueden realizarlo a su profesor. Un saludo muy afectuoso para todos ustedes de parte de la familia del CEPRUNA, en especial de los profesores del área de Ciencias Sociales. Recuerden, somos CEPRUNA, garantía de éxito
para la vida.